Buenas y bienvenidos a esta masterclass donde vamos a ver y aprender cómo darle un cambio a nuestras fotografías. Vamos a dejar el modo automático a un lado y vamos a pasar al modo manual. Si no me conocéis, mi nombre es Luisa Morón. Soy fotógrafa, desde el 2012 me dedico a ello profesionalmente, aunque abrí mi blog en el 2010 para unir ambas cosas que me gustaban, que era como era la fotografía y la cocina. Así empezó mi blog gastronómico. Si ya me conocéis, si estáis por aquí, pues nada, me alegro también de que estéis en esta masterclass. Si estáis ya un poco habituado o ya conocéis cómo va el funcionamiento de vuestra cámara, bueno, pues podéis coger a lo mejor conceptos, algún concepto nuevo, alguna idea, o bueno, simplemente os puede servir para recordar los diferentes parámetros y cómo se utilizan. Y si eres nuevo, pues nada, saber que vamos a dejar el modo automático de nuestra cámara y vamos a pasar al modo manual. Así que vamos a convertirnos en unos grandes maestros de la fotografía sin saber nada. Simplemente tenemos que tener una serie de pautas en concreto y tenerlas y saber cómo utilizarlas. Y con esto es suficiente para poder hacer una buena fotografía. Para empezar, os voy a contar un poquito el concepto de fotografía. Ya sabemos que está foto, que significa luz, y grafía, que es como escribir, pintar, con lo cual al unirlo todo tenemos la palabra fotografía, que es pintar la luz. Evidentemente, para hacer una fotografía tenemos que tener luz. Si no tenemos luz, no tenemos fotografía. Con lo cual, una de las cosas más importantes, de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de fotografiar, es que tenemos que tener luz. Siempre tenemos que tener una fuente de luz, ya sea natural o sea artificial. En este caso vamos a hablar y vamos a trabajar solamente para utilizar la luz natural. Con luz natural podemos hacer fantásticas fotografías sin tener que lanzarnos a la luz artificial, que bueno, es un poco más aparatosa y se nos complica un poquito todo más, ¿vale? ¿Dónde está el secreto o cómo empecé? Yo empecé exactamente igual que tú. No tenía ni idea de fotografía, aunque yo tenía una cámara reflex anterior analógica y había hecho fotos, se había estudiado un poco en la escuela de arte, un poco y había dado por encima el tema de fotografía, pero no sabía absolutamente nada, ni tenía ni idea de cómo pasar y dejar el modo automático y pasar al modo manual. Así que si yo lo conseguí, pues súper segura que tú también lo vas a poder conseguir. Tan solo vamos a poner, a armar el rompecabezas con los 3 parámetros que necesitamos y listo. Estos fueron mis comienzos, para que veáis que todos tenemos unos comienzos, y yo también tuve esas primeras fotografías que, si las veo ahora mismo, son horribles, pero bueno, todos vamos avanzando, todos vamos aprendiendo, y para que veáis cómo eran mis primeras fotografías. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que necesitamos luz, pero no sol, ¿vale? Aunque con sol también podemos hacer fotografías, evidentemente, pero esto es ya cuando ya estemos más de lleno y más dentro del mundo de la fotografía, cuando ya tengamos todos los conceptos muchísimo más claros. Entonces esto es otro capítulo aparte. Sí podrás hacer fotografías con sol, pero de momento te aconsejo que no, porque al hacer las fotografías como hacía yo directamente, que pensaba que bueno, que como necesitaba luz me iba directamente a la terraza de casa y allí montaba yo todo mi aparatejo, y al final lo que tenía era fotos muy brillantes, como estáis viendo en la foto de la izquierda, fotos con las sombras muy marcadas, fotos que había zonas muy quemadas, porque claro, las hacía con el sol directo. Lo único que vais a necesitar es una ventana. En principio, si es lateral, mucho mejor, es más fácil de utilizar esa luz,
pero bueno, podéis utilizar esa ventana y si vais a trabajar con bodegones, fotografía gastronómica, por ejemplo, podéis utilizar tanto la luz lateral como, como la trasera, etcétera, pero empezar mejor con la luz lateral, que será mucho más fácil. Esta luz lateral también la podéis utilizar tanto para fotografía de retratos, etcétera. Lo único que necesitamos, como decimos, es luz. Que si tenéis ventanas grandes, que estén bien abiertas y que nos entre luz, pero no sol. Luego está el tema de la edición, que evidentemente la edición no hace milagros, ni me gustan las fotos muy editadas, pero sí es cierto que si tenemos de cámara una fotografía muy buena, con su enfoque correcto, con su buena composición, con una serie de características y una serie de puntos que vamos a hacer en la edición, vamos a conseguir que esa buena fotografía sea una excelente fotografía. Se puede convertir en una fotografía con muchísimo más potencial gracias a la edición, ¿vale? Con lo cual una cosa no está reñida con la otra. Que hay veces que me dicen, no, es que a mí me gusta la foto al natural, vale. Si la foto no va a dejar de ser natural porque tú le edites varios puntos. De hecho, cuando existía la fotografía analógica, en los cuartos oscuros también se hacía edición, o sea, se editaban las fotos. ¿Recordáis las cubetas con ese agua y esos líquidos que se utilizaban para revelar las fotos? Bueno, pues dependiendo del tiempo que tú tuvieras esas fotos en una cubeta u otra, pues dabas en algunos sitios quitabas puntos de luces o en otros le dabas más, etcétera. No sé cómo funcionaba porque yo nunca hice nada de eso, pero bueno, sí recuerdo a un tío mío, por ejemplo, que es fotógrafo y se dedicaba y revelaba en casa y me contaba y hacía todas esas cosas en el cuarto oscuro, con lo cual ya se editaba. Lo que pasa que en vez de con un ordenador, pues se hacía de otra manera, ¿vale? Pero sí la edición hace de una buena fotografía una excelente fotografía, con lo cual tener en cuenta esto e ir buscando ya cómo poder haceros de los diferentes programas que os van a ayudar a editar una buena foto. Aparte de la edición y del tema de la luz, hay que tener claro los conceptos de composición. Evidentemente, una vez que ya tengamos claro cómo funciona, cómo actúan y todo, las reglas pueden romperse. No hace falta siempre estar bajo esas reglas, pero evidentemente hay que conocerlas para saber cómo funciona, cómo se puede componer, etc. Estas reglas de composición sirven para todo tipo de fotografía, tanto para fotografías de paisajes, de exteriores, de edificios, de retratos, etc. Se utilizan en todo tipo de fotografía. Así que, como estáis viendo, todos tenemos unos comienzos y aquí os presento los míos, que estas fueron fotografías mías de mi primer mes de blog y bueno, pues ahí están para que veáis cómo ha sido mi avance. Fijaos en este tipo en estas fotografías y en estas la diferencia que hay entre unas y otras. Bueno, ahora empezamos y vamos a hablar de nuestro material, que es otra de las cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una buena fotografía. Tenemos cámaras compactas, tenemos por ejemplo cámara de móviles o otro tipo de cámaras que evidentemente hacen buenas fotografías, pues sí, pues claro, sin problemas. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que este tipo de cámaras nos limitan mucho. Nos limitan a la hora de poder hacer una fotografía más artística, con una serie de pautas y de parámetros, pues que no podemos hacerlas porque no tenemos opciones, con lo cual ¿qué vamos a necesitar? Pues una cámara reflex. La cámara reflex tiene una serie de características que nos van a ayudar a ser creativos y a hacer ese tipo de fotografías que tú ves
por las redes sociales, por internet, en diferentes blogs a los que sigue o por Pinterest y que se consigue gracias a estas cámaras reflex. ¿Qué tipo de cámara tengo con qué tipo de cámara tengo que hacerme? Bueno, pues esto, como siempre digo, depende mucho de tu presupuesto. Pero bueno, mientras, claro, evidentemente, mientras más presupuesto tenga, pues más calidad, una serie de características que tendrá esa cámara que no la tenga la que valga un poco menos, etc. La calidad de la imagen también será un poquito superior. A la hora de la impresión, pues podrás imprimir en tamaños más grandes. Esto es lo que te da estos son una serie de características que te da tener una cámara superior. Pero que tengáis en cuenta que la cámara no hace al fotógrafo. Eso quiere decir que porque tengas un gran equipo y un equipo muy caro, no vas a hacer una buena fotografía si no sabes. O sea, que de nada te sirve hacerte de un pedazo de camarón si luego no vas a saber utilizarla, ¿vale? Con lo cual, bueno, depende del presupuesto que tenga, para lo que la necesites, para lo que quieras utilizarla, pues te tendrás que hacer de una u otra, más o menos, ¿vale? No hace falta que inviertas en un equipo que sea súper caro, porque no es absolutamente necesario. Tan solo tienes que tener en cuenta para qué quieres tu cámara. Pero eso sí, una cámara reflex podrás realizar una serie de fotos que ahora ya veremos cómo. Y aparte, evidentemente, la lente. La lente también es muy importante, una lente que sea luminosa y que tenga grandes y que puedas utilizarla con grandes aperturas. ¿Vale? Por lo general, la cámara, si compras solo el cuerpo, bueno, pues no tienes problema, pero si compras el cuerpo cuando viene con el kit, que viene muchas veces porque viene en oferta o lo que sea, te viene la cámara con el kit que es el objetivo que trae. Esos objetivos suelen ser unos objetivos malos que no sirven para nada y que se le llaman pisapapeles, con lo cual te aconsejo que te compres solamente lo que es la cámara. Y cuando tengas ya y sepas ya un poquito más y estés más metido en el tema, pues adaptas el objetivo que tú creas necesario, que sea el que te vaya a venir bien para el tipo de fotografía que vayas a hacer. De todas formas, puedes encontrar una serie de objetivos que son muy versátiles, porque te van a servir para mucho tipo de fotografía, con lo cual, pues primero invertir en uno que te vaya a servir para fotografía de retrato, para fotografía de viajes, para fotografía de productos, para fotografía gastronómica, etcétera, y así tener todo en uno, ¿vale? Así que nuestra cámara reflex, súper importante que sea reflex, y tener una lente adecuada a esa cámara para poder hacer ese tipo de fotografías que veis por las redes sociales. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el trípode. Que para una serie de fotografías os va a venir muy bien el trípode, como puede ser para fotografía de paisajes, fotografías nocturnas, fotografías gastronómicas, fotografía de productos o incluso autorretratos. Si te quieres hacer un autorretrato, te va a venir súper bien. Para esto, un trípode, pero por favor, que sea robusto, con lo cual, cuando tengáis el presupuesto adecuado, entonces haceros de este trípode. Si no, pues esperar un poquito hasta que tengáis el presupuesto, ya que de nada te va a servir a lo mejor que te vas a gastar 30 o 40 euros en un trípode que no va a poder con el peso de tu cámara y de tu lente, con lo cual al final va a ser un dinero mal invertido. Así que si no lo tienes o en ese momento no puedes hacerte el trípode, pues esperamos un poquito para hacernos de un trípode un poquito más robusto y de mejor calidad. Y bueno, pues claro, es un poquito más costoso, pero bueno, tampoco de grandes cantidades, ¿vale? Aparte de nuestra cámara, nuestra lente, como hemos hablado, y nuestro trípode, vamos a tener los reflectores que nos van a servir para dirigir la luz en nuestras fotografías, y también lo vamos a poder utilizar como bloqueadores cuando lo utilizamos por el lado oscuro negro, para, la misma palabra lo dice, bloquear la luz. Si vamos a trabajar
en interior o vamos a hacer fotografía de productos, etcétera, vamos a necesitar fondos, tela, props, etcétera. Pero bueno, esto son cosas cosas que ya van ya una vez que ya estés metido en el mundo, ya sepas qué tipo de fotografía te vas a dedicar y todo el tema entonces ya pues ya vamos adquiriendo todas estas cositas poco a poco, no hace falta de hacerse con todo este material del tirón, ¿vale? Así que nada, ¿y ahora por dónde empezamos? Bueno, primero vamos a dejar nuestros miedos a un lado, ¿vale? Recibo mails diciéndome muchas veces, no, yo no tengo ni idea, no puedo, yo soy súper mala. Vamos a ver. Evidentemente hay una serie de características que te pueden ayudar a que seas más rápido a la hora de aprender, que el tema artístico y todo este tema relacionado con el arte se te dé mucho mejor, pero bueno, esto también es un tema muy técnico, una serie de cosas de nuestra cámara son cosas muy técnicas y todo el mundo puede aprenderlas, con lo cual dejamos los miedos a un lado, ¿vale? Porque todos podemos aprender esa técnica y esos parámetros. Una vez que tengamos nuestros conceptos claros, ya sabemos cómo los vamos a poder utilizar y vas a poder hacer una fotografía totalmente correcta. Diferente ya es que luego esa fotografía sí puede tener la técnica, puede ser correcta, pero a lo mejor sea una fotografía que, bueno, que no exprese nada, no llame la atención del espectador. Bueno, pero esto también es una cosa que se puede educar con el tiempo y todo se consigue con la práctica. Una vez que superemos nuestro miedo, que aprendamos la técnica, la práctica en este campo es muy importante. Hay que estar siempre practicando, porque si no, esto es como montar en bicicleta, se olvida. Ya bueno, ya cuando te dedicas a ello, evidentemente lleva tantos años, pues no, pero si acabas de empezar, aprendes la técnica, te llevas un mes practicando porque estás haciendo un taller, un curso, lo que sea, pero luego la dejas, pues ese mes de nada te ha servido, lo has perdido. Esto es como el carnet de conducir, ¿no? Y que de nada te sirve que te lo saques y lo apruebes y ya luego después no vas a coger el coche para nada. Bueno, y una vez que ya estés harto de practicar y que ya controles tu técnica y todo, evidentemente salir de tu zona de confort. Eso te hará que seas más artístico, que hagas fotografías diferentes a lo que haces habitualmente y que te dé aire nuevo para seguir avanzando en este mundo que la verdad que es súper bonito y que a mí personalmente la verdad que me llena muchísimo. Así que nada, venga, seguimos, nos ponemos manos a la obra y vamos a ver nuestros parámetros y vamos a empezar por la exposición. La exposición en fotografía. ¿Qué es la exposición? Y la exposición es la acción de poner la luz justa en el sensor de nuestra cámara y eso lo hacemos modificando y dándole una serie de parámetros a nuestra cámara con estos tres parámetros que estáis viendo ahí en la pantalla, como es la velocidad, la apertura y la ISO. Teniendo esos tres parámetros correctos, con una exposición correcta, vamos a tener nuestra foto. Tan solo tenemos que controlar esos tres parámetros, ¿vale? Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos para que veamos cómo funciona. En primer lugar vamos a tener la apertura. La apertura actúa como el iris de nuestro ojo. Lo encontramos en el objetivo y abre si el iris del ojo, si ese diafragma se abre mucho, entra mucha luz, ¿vale? Y si se cierra, entra poca luz. Es como actúa la apertura del diafragma. Influyen dos factores en nuestra fotografía con la apertura, que es la cantidad de luz que entra en el objetivo, dependiendo de si lo abres mucho o lo abres menos, y la profundidad de campo. Luego estos valores los vamos a encontrar y se llaman número F, como hemos visto aquí,
Y esa apertura y ese número F podremos abrirlo menos o más dependiendo del tipo de objetivo que tengamos, ¿vale? Esa es una de las características por las que os hablaba del tipo de objetivo que vamos a tener. Si es luminoso, esa apertura podrá ser mayor, es decir, tendrá un número más bajo. Estos números van al revés. Se dice que es mayor cuando el número es más pequeño y se dice que es menor cuando el número es mayor. Os voy a enseñar aquí un gráfico para que lo veáis, ¿vale? Tenemos aquí diferentes aperturas que van desde el 1.4 a la F32. A este número F1.4 se le dice que es un número mayor porque tiene mayor apertura. Ese diafragma, esa apertura, está mucho más abierta cuando el número es menor. Y cuando el número es mayor, entonces esa apertura es menor, ¿vale? Para que no, por si no os queda muy claro. Esa es una de los primeros parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra fotografía, la apertura de nuestra cámara. Luego vamos a la velocidad, al obturador. La velocidad del obturador es como una cortinilla que está justamente en el interior de nuestra cámara y se abre y cierra dependiendo de cómo la expongamos al sensor. Y cada vez que disparamos esa cortinilla se va abriendo y se va graduando dependiendo de la velocidad que le hayamos dado, que es esta de aquí, la velocidad. Y ahora vamos a ver nuestro esquema para que veáis, mientras más velocidad, más nitidez vamos a tener en nuestra escena y vamos a captar mejor el movimiento. Mientras menos velocidad tengamos, como estáis viendo aquí, el movimiento lo vamos a captar lo vamos a poder captar mucho menos, con lo cual tenemos que tener en cuenta el tipo de velocidad que le vayamos a poner a nuestra cámara, dependiendo también de lo que vayamos a estar fotografiando o dependiendo también cómo utilicemos nuestra cámara. Si vamos a utilizar nuestra cámara en mano, es conveniente que no bajéis de este parámetro del 125 para que la fotografía no te salga movida, ¿vale? Si utilizas estos parámetros más bajos y tienes la cámara en mano, nada más que con el pulso esa imagen te podrá salir movida o trepidada, como se suele decir en fotografía, ¿vale? Ya el tercer punto y el tercer parámetro que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra fotografía es la ISO. Es otro de los parámetros que encontramos y que hemos visto anteriormente y es la sensibilidad que recibe el sensor. A mayor ISO, pues notaremos más ruido en nuestra imagen. El ruido es el granito que vemos en nuestra imagen. ¿Cuándo vamos a subir esta ISO? Bueno, pues cuando tengamos escena donde la luz sea escasa. En ese momento y en ese lugar tendremos que subir la ISO. Evidentemente, también la calidad de la cámara hará que podamos subir esa ISO más o menos, porque se notará más o menos dependiendo de la calidad de nuestra cámara. Pero si utilizamos, por ejemplo, trípode, esa esa ISO, podréis tenerla más baja porque en caso de tener trípode también vamos a poder utilizar entonces la velocidad mucho más baja y vamos a tener opción de que entre más luz en nuestra cámara. Aquí tenéis este esquemita de nuevo, donde aquí veis las diferentes sensibilidad ISO y mientras más mientras más alta sea esta ISO, pues el grano se notará más y mientras más baja, pues el grano no se notará, con lo cual lo que tenemos que hacer es siempre intentar que las ISO sean bajas para que ese grano no se note, pero claro, todo depende también de la luz y dónde te encuentres, en dónde te encuentres en el momento que vas a fotografiar. Si vas a fotografiar en el exterior y tienes luz, pues posiblemente no tengas ese problema, ¿vale? Y en ese caso también podrás optar a tener
También velocidades altas porque bueno, vas a tener bastante luz, pero si estás en una habitación o en el interior y son las 6:30, las 7 de la tarde, que evidentemente ya hay menos luz, pues entonces tendrás que optar a utilizar un poquito más de ISO, ¿vale? Pero si tenéis una cámara normal, que no sea de gran calidad, bueno, pues os recomiendo que no subáis más de 400 de ISO, porque entonces ese granito se va a notar. Pero bueno, si tenéis trípode, pues ya os comento que podéis utilizar esa ISO mucho más baja, ¿vale? En primer lugar, vamos a ir otra vez a la cámara. En primer lugar, yo siempre empiezo, el primer parámetro que toco en mi cámara va a ser siempre la ISO, que intento ponerla siempre en 100 o en 200, no pasa nada si la subes un poco, si la subes a 200. Hay cámaras que nada más que te dejan bajarla hasta 200. Una vez que ya tengo eso, veo cuál es la luz que yo tengo en mi escena, siempre mirando desde el visor. Y lo segundo que toco es la apertura, para ver qué tipo de apertura quiero. Y ya, dependiendo de la apertura que quiero, la dejo esa en concreto y ya actúo y miro y bajo o subo mi velocidad dependiendo de lo que me esté pidiendo mi exposímetro. Mi exposímetro o fotómetro es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Ahora os lo voy a poner en un esquema que tengo más abajo. Y esto te va a decir que justamente ahora mismo, con estos tres parámetros, con estos tres números, mi exposímetro te está diciendo y el fotómetro de tu cámara te está diciendo que la exposición de tu fotografía es correcta porque está justamente en el medio. Vamos a verlo aquí más para abajo. Aquí tenéis el exposímetro o el fotómetro que vais a poder encontrar tanto en la pantalla LCD cuando veáis toda la información o cuando miréis por el visor. Este fotómetro lo vais a encontrar dentro de vuestra cámara y cuando tenéis la exposición correcta, porque habéis puesto habéis puesto un número ISO, una apertura y una velocidad, que juntando esos tres parámetros te da la exposición correcta. Pues justamente aquí en medio te va a salir el fotómetro, el exposímetro, es como un medidor, ¿vale? Y te va a decir que sí, que está correctamente con esos tres parámetros que tú has colocado en tu cámara. Cuando ese exposímetro se va justamente hacia el lado positivo, como estáis viendo aquí, te está diciendo que hay mucha luz, con lo cual vas a tener zonas quemadas y demasiada luz en tu fotografía, con lo cual no va a ser correcta. Y si el fotómetro te dice que va hacia el lado negativo, te va a decir que en tu foto hay poca luz y que tampoco será correcta porque estará demasiado oscura. De todas formas, con esto que quiero que tengáis en cuenta que no hace falta que vuestro exposímetro esté justamente en medio para que la foto sea correcta o sea la foto que tú quieras en ese momento. Porque es posible que tú quieras darle un poco de más luz porque te gusten las fotos muy luminosas, entonces puedes darle 1 o 2 puntos más hacia el positivo y no pasa nada. Mientras estén más o menos correctos los parámetros y nuestro histograma, que bueno, eso es que ya es otro capítulo aparte, nos diga que más o menos las luces están correctas, no pasa absolutamente nada. O incluso si te quieres ir para el lado negativo y ponerle 2 puntitos porque quieres hacer una fotografía un poco más oscura con otro tipo de mood, pues puedes hacerla sin problema. Esto ya depende, lo que no puedes es pasarte demasiado, ¿vale? Pero no hace falta tener la exposición justamente en medio. Eso sí, más o menos te dice que, bueno, que si está justamente en medio es que más o menos está correcta, pero no hace falta llevarlo al pie de la letra. Bueno, y teniendo más o menos claro estos tres conceptos, que son los tres únicos conceptos y parámetros que tenéis que tener en cuenta ahora mismo a la hora de fotografiar para dejar vuestro modo automático a un lado y pasar al modo manual, teniendo en cuenta estos tres parámetros, tocando estos tres parámetros dependiendo de la luz que tengamos en tu foto, en ese momento, en tu casa, en el exterior o donde vayas a hacer una fotografía, ya puedes controlar tranquilamente tu fotografía y hacerla a tu manera
con la luz deseada, etcétera. Estos parámetros vais a encontrar, como veis aquí, esta ruedecita en cámara, ¿vale? En la cámara. Bueno, pues por lo general suelen venir varias ruedecitas donde poder tocar esa apertura y esa velocidad sobre la marcha. O muchas veces viene directamente dentro del menú de la cámara, pero bueno, por lo general las cámaras suelen tener botones adicionales fuera para poder mover esos parámetros, con lo cual es súper importante que tengáis siempre al lado el manual de la cámara. El manual de la cámara es como la Biblia, hay que llevarla, o sea, que lo tienes que llevar siempre justamente contigo para poder ver qué botón tienes que tocar y qué botón tienes o has movido, y luego no sabes qué has movido, qué has tocado, y ya la hemos liado, con lo cual el manual siempre contigo. Así que nada, aquí veis fotografías mías de ahora, y ya veis el cambio de unas fotografías a otras. Simplemente pues con los consejos que os he comentado anteriormente, utilizando luz natural, utilizando luz inosol, aunque bueno, como ya he comentado, también tenéis opción de fotografiar en el exterior y podéis fotografiar a horas donde la luz sea mucho más fuerte. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, este era un día, esa fotografía creo que eran las 6:30 o las 5:30 de la tarde, pero era un día un poquito nublado, ¿vale? Pero bueno, aún así, pues ya una vez que ya controlas, ya también puedes hacer este tipo de fotografía con las luces más intensas, ¿vale? Pero bueno, todo esto lo he conseguido pues gracias a la formación, gracias a formarme con otros fotógrafos compañeros, ver cómo trabajan y ver cómo manejan ellos sus cámaras, que siempre te ayudan a seguir avanzando, con lo cual para mí es súper importante que aprendáis todos estos conceptos y que tengáis una buena formación, ya que eso os va a beneficiar, porque también lo que pasará es que podréis avanzar mucho más rápido si inviertes en formación que si te pones a buscar información por la red, a leerte libros, etcétera, que evidentemente todo eso está súper bien, pero si tienes a alguien que te ayude en los primeros momentos, pues eso será súper importante. Y yo en ese sentido siempre lo he tenido muy claro en todo tipo de fotografía a la cual me he dedicado y me dedico. Siempre he estado formándome con compañeros que tienen que ver con lo que yo hago, me gusta su estilo y, y me ha venido súper bien. Así que nada, la formación súper importante, y luego la imagen, que ya sabemos si te dedicas o tienes una marca, un negocio, un blog o algo, ya sabemos que la imagen, una imagen de calidad siempre vale más que 1000 palabras, y con un buen contenido y una buena imagen evidentemente tendrás la posibilidad también de atraer más a clientes, a empresas, a revistas para poder trabajar con ellos. Aparte, a la hora de tener buenas imágenes, también podrás crear historias a través de esas fotografías, que te serán muy útil también para tu marca y tu negocio, para llegar a más gente y para atraer a esa comunidad que te sigue. Y por supuesto también te servirá para ingresar dinero, porque evidentemente el buen contenido tanto de tu marca, negocio como blog, junto con la buena imagen, pues hará que puedas ingresar dinero y puedas pedir y cobrar por ello, ¿vale? Teniendo siempre una buena imagen e imágenes de calidad. Así que nada, me alegro que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis estado en esta masterclass. Espero que
que os haya servido y bueno, si has llegado hasta el final, que sepas que ahora voy a poner, vas a poder descargar esta masterclass en PDF para que tengas todos los conceptos a la mano, y si te ha parecido interesante también voy ahora a dejarte un extra de una serie de características que quizás si te dedicas a la fotografía o bueno ya estás un poquito metido de lleno en ello, pues a lo mejor esos conceptos no ya los tienes claros, pero si sois de los que habéis llegado nuevo hasta aquí, bueno, pues son conceptos que al principio nadie te cuenta, nadie te dice, y te van a venir muy bien para hacer ese cambio también en fotografía. Así que quédate conmigo, que ahora también te voy a dejar este extra. Muchas gracias y un beso enorme por haber llegado hasta aquí.